Limpiadores de escenas del crimen, ¿cuál es la escena que nunca podrán olvidar? Un amigo de la familia trabaja retirando cuerpos de los hogares cuando alguien fallece, ya que es dueño de una funeraria. Dijo que una de las escenas más extrañas que le tocó ver fue la de una mujer acostada boca arriba en una bañera, con un hombre encima de ella. Cuando lo separó, entendió por qué estaban así. El hombre tenía antecedentes de violencia doméstica y estaban atravesando una separación. Los niños estaban en la otra habitación, mientras la madre estaba en el baño arreglándose el cabello. Él entró de repente y la apuñaló varias veces, luego la metió en la bañera, colocó el cuchillo en sus manos y se lanzó sobre ella, clavándose el arma en el pecho o en el abdomen, desangrándose hasta morir. Ella contó que nunca podrá olvidar lo triste y perturbador que fue aquello. Sobre todo pensando en los niños, que por suerte estaban dormidos. Cree que fue la madre de la mujer quien los encontró después. Es una de esas cosas que uno preferiría no imaginar, y solo queda esperar que esa familia haya podido sanar de alguna manera. Suscríbete. Me dedico a limpiar escenas de personas que se han quitado la vida, descomposición, cuando la persona lleva días o semanas muerta antes de ser encontrada, y escenas del crimen. Sueles encontrarte con cosas evidentes, como juguetes sexuales o artículos para drogarse. Una vez encontré lo que parecía ser un diario, no sabía si era real o inventado, donde un hombre relataba cómo había perdido sus testículos en un accidente con una amoladora angular. Ese mismo tipo tenía en su armario una cajita con una pequeña pipa de metal, como las de marihuana para una sola inhalación, y un tipo de fruta seca, como cerezas o ciruelas pequeñas. Parecía que las fumaba. No lo sé. Tenemos bastante experiencia en el mundo de las drogas, y aún así no logramos descifrar qué demonios hacía con eso. Como ya han mencionado otros trabajadores de emergencias, la cantidad de fragmentos de cerebro y cráneo que quedan en una escena es mucho mayor de lo que uno imagina. Incluso dejan globos oculares. He visto más de medio cerebro intacto, pedazos de cráneo tan grandes que podrías usarlos como un cuenco, dientes. Ellos se llevan la parte principal del cuerpo y se van. No van a pasar una hora buscando pedacitos. Por eso nos pagan bien a nosotros. Lo que siempre me ha parecido más raro es que muchos adultos eligen la casa de sus padres para quitarse la vida. Bastante retorcido. Por cierto, la temporada alta de suicidios no es durante las fiestas. Estamos muchísimo más ocupados en primavera que a fin de año. Lo más inquietante es lo normal que se ve todo. Es difícil explicarlo, pero es perturbador entrar a una habitación común, con un Gatorade a medio tomar en la cómoda, un libro a medio leer en la mesita de noche, y una gran mancha de sangre en el suelo. También es fuerte ver las diferentes formas en que las familias enfrentan la tragedia. Nuestro servicio es caro, y ha habido veces en que pensé que me iban a golpear cuando les decía el precio estimado. Sobre todo si es la abuela o el abuelo quien se disparó y media familia está reunida en la casa. He atendido suicidios de personas tan jóvenes como de 12 años y tan mayores como de 80. Te encuentras con gente que actúa en modo automático, que hace preguntas sin sentido porque están completamente desconectados de la realidad. Por ejemplo, siempre retiramos toda la alfombra de una habitación si se usó un arma de fuego, ya que el líquido cefalorraquídeo es transparente pero transporta patógenos, aunque parezca limpio, puede estar contaminado. En una ocasión habíamos arrancado toda la alfombra y un familiar, mirando el concreto desnudo, me preguntó si solo íbamos a champoonearla. Y luego está la gente que parece casi contenta de que la persona haya muerto. He escuchado cosas como, bueno, ahora que nuestro hijo se fue, por fin podremos hacer ese crucero. No sé si es un mecanismo de defensa o si simplemente son unos idiotas sin alma. Trato de no juzgar. Tengo muchísimas. Solía trabajar en investigación de escenas del crimen y como técnico de autopsias.
Eso significa que yo mismo iba al lugar, hacía el levantamiento, llevaba el cuerpo a la morgue y ayudaba en la autopsia. En una ocasión, una persona asesinó a su pareja y escondió el cuerpo dentro de un refrigerador, que luego enterró en el bosque. Cuando un cuerpo queda expuesto a los elementos naturales, esperas una descomposición normal, insectos, hinchazón por gases, desprendimiento de piel, exposición de huesos, etc. Una vez que has visto varios, ya sabes qué es lo esperable y reconoces los distintos niveles de descomposición. Es desagradable, sí, pero dentro de lo previsto para el trabajo. Sin embargo, en este caso, el cuerpo estaba completamente sellado dentro del refrigerador, así que no hubo exposición al aire ni a insectos. Básicamente, la persona se estuvo cocinando ahí dentro durante casi un año, tal vez más, no recuerdo el tiempo exacto. Yo no estuve en la escena cuando lo encontraron, solo en la morgue, ayudando con la autopsia. Preparé la sala, el doctor entró, y saqué el cuerpo del refrigerador para colocarlo en la mesa donde se haría la autopsia. Abrí la bolsa. Y, Dios mío, el olor. Jamás olvidaré ese olor. He trabajado con cuerpos en toda clase de estados, pero eso fue algo totalmente distinto. La morgue tenía ventilación, filtros de aire y ambientadores, pero nada de eso sirvió. El hedor era tan intenso que me dieron arcadas, algo que nunca me había pasado, y estuve a punto de vomitar dentro de la mascarilla. El médico también lo estaba pasando mal, retrocedió tambaleándose, como si fuera a desmayarse. Era el olor más puro, concentrado y penetrante de amoníaco que uno pueda imaginar. No se parecía a nada que hubiera olido antes en mi carrera. Si el vino mejora con el tiempo, este olor había hecho justo lo contrario, se había vuelto algo indescriptiblemente horrible. Y lo peor fue que el olor se nos quedó impregnado en la piel durante una semana, sin importar cuánto nos laváramos. Todavía puedo recordarlo si lo pienso demasiado. La textura del cuerpo tampoco ayudaba, estaba tan húmedo y resbaladizo que pequeñas gotas de líquido amoniacal salpicaron mi piel, los guantes largos llegaban solo hasta los antebrazos, no hasta el uniforme. Fue la peor autopsia de mi vida. Duró cerca de 3 horas porque teníamos que parar constantemente, y además el cuerpo estaba tan frágil que cualquier movimiento lo deterioraba más. Superó a todo lo demás que había visto, los accidentes brutales, los suicidios extraños. Incluso el caso de una persona a la que las ratas le habían comido media cara y cuyo cuerpo estaba cubierto por una marea de gusanos e insectos. Y sí, esa fue la peor experiencia de toda mi carrera. Tengo una historia sobre alguien cuyos restos terminaron esparcidos por todo un baño de, no sé, unos 7 metros cuadrados más o menos. Trabajo limpiando material biológico, es decir, cadáveres, para mi empresa de vez en cuando, ya que soy uno de los 2 únicos empleados certificados para hacerlo. Un día, mi compañero y yo fuimos a una casa para limpiar un cuerpo, pero mi jefe olvidó mencionar que la persona llevaba muerta 2 semanas. Bueno, pensé, puedo manejarlo. Desde que llegamos al inicio del camino de entrada, el olor era insoportable, y al mirar la casa notamos que todas las ventanas estaban completamente negras. Pensé que el tipo debía tener cortinas oscuras, así que no me preocupé demasiado. Nos pusimos los trajes de protección y entramos. Para sorpresa nuestra, la casa estaba relativamente limpia, considerando la situación. Sabíamos que había muerto en el baño, así que subimos las escaleras siguiendo el rastro de las moscas. Y bueno, sabes que las moscas siempre rodean los cuerpos en descomposición, ¿verdad? Pues no eran cortinas negras. Las ventanas del baño estaban cubiertas por una capa tan espesa de moscas que la luz del sol no podía entrar. Ah, y mi jefe también olvidó mencionar que el hombre había muerto dentro de la bañera. Había escuchado sobre la hinchazón de los cuerpos y todo eso,
pero nunca había visto lo que ocurre cuando un cuerpo permanece en una bañera durante 2 semanas, absorbiendo el agua. Básicamente, explota. Las vísceras y los restos de lo que parecía una especie de sopa rosada estaban por todas partes, en el techo, las paredes, la puerta, en todo el baño. No quedaba agua en la bañera, solo ese líquido espeso, de color rosado enfermizo. Fue, sin duda, la limpieza más repugnante que he hecho en toda mi vida. Ni siquiera quiero imaginar el sonido que debió hacer cuando eso sucedió. Soy limpiador de escenas del crimen. Mi primera vez viendo la escena de alguien que se quitó la vida fue toda una experiencia. Un hombre se había disparado en la cabeza dentro de su garaje. Nunca olvidaré tener que usar unas pinzas para sacar dientes y fragmentos de cráneo incrustados en la pared detrás de donde estaba sentado, ni ver cómo la sangre y el cerebro habían llegado a más de 15 metros de distancia. Pero lo más perturbador fue su camioneta. Decidimos llevarla al lavadero de la empresa para limpiarla a fondo con una hidrolavadora. La limpié yo mismo y quedé satisfecho con el resultado. Revisé todo buscando restos de sangre y no encontré nada, así que me subí para devolverla al garaje del dueño. En el camino comenzó a lloviznar y encendí los limpiaparabrisas. Imaginen mi horror cuando un pedazo de cerebro cruzó el parabrisas recién lavado dejando una mancha. Frené de inmediato y lo limpié, pero todavía me da náuseas pensar en lo que habría pasado si no hubiera llovido ese día. La pobre esposa o hija de ese hombre habría sido quien se encontrara con esa imagen devastadora, reviviendo el trauma una vez más. Eso fue hace 10 años, y aún no lo olvido. Desde entonces, reviso cada trabajo 3 o 4 veces antes de darlo por terminado. Soy investigador de incendios. El peor caso que tuve fue el de una mujer que decidió quitarse la vida prendiéndose fuego en el sótano de su casa. Cuando llegué al lugar, el cuerpo ya había sido retirado, pero en el suelo se notaba claramente la forma que había dejado al caer. Cerca había una lata vacía de gasolina. Sus gafas estaban cuidadosamente colocadas sobre el calentador de agua y en una mesa había varios libros de tipo ritualista. Algunos pasajes estaban subrayados, hablaban sobre liberarse de la oscuridad a través del ritual de la llama y otras cosas con tono sectario. Por lo que pudimos reconstruir, ella se quitó las gafas, las dejó en el calentador, se roció con gasolina y encendió el fuego. En el lugar se veían los rastros de cómo había corrido por la habitación, chocando con muebles y tirando cosas antes de desplomarse finalmente en el centro. La salud mental puede ser algo realmente devastador. Tengo una historia. La residencia estaba completamente revuelta, como si alguien hubiera buscado algo. Pero no se trató de un robo típico con homicidio, resultó mucho más perturbador. Encontramos al hombre y lo colocamos en la bolsa para que la policía tomara fotos. En el baño descubrimos gran cantidad de sangre acumulada, quizá hasta 1/3 del volumen sanguíneo de la víctima. Mientras un patrullero revisaba la casa, empezó a hallar objetos cubiertos con heces y algunos mezclados con sangre. En ese momento comprendimos la gravedad, se trataba de una agresión sexual extremadamente violenta con objetos. Muchos de los elementos eran pequeños y con forma fálica, mandos de televisión, entre otros, pero 3 hallazgos destacaron: un palo de escoba cuyo mango penetró profundamente, un bate de béisbol con una sección ancha, y una guitarra cuya pala de afinación estaba cubierta de materia fecal y sangre. La víctima había sufrido lesiones anales fatales. En la autopsia las lesiones eran evidentes. Para valorar el daño interno, el equipo médico realizó una intervención para examinar y extirpar el tejido rectal dañado. La pieza fue despegada y examinada longitudinalmente para documentar la extensión de las laceraciones internas. Las heridas fueron profundas y numerosas. Los atacantes fueron detenidos.
Así es como, por motivos forenses y de investigación, se procedió a extraer y analizar tejido rectal severamente lesionado. A veces trabajo los fines de semana para una funeraria. Es un dinero decente por lo que básicamente son un par de horas de guardia cuando el personal habitual no está disponible. El año pasado me llamaron alrededor de las 5 de la mañana. Un hombre de unos 30 años se había quitado la vida con un disparo en un pequeño departamento de 2 habitaciones. Eso en sí no era extraño, ya había visto cosas similares antes. Lo raro era lo que había dentro del lugar. Había literalmente miles de documentos apilados por todas partes, en el suelo, en el escritorio, en estantes. Eran datos financieros de diferentes personas, estados de cuenta de tarjetas de crédito, extractos bancarios, información personal, etc. Calculé que habría unas 3.000 carpetas con todo ese material. Incluso en las zonas donde no había montones de carpetas, había papeles sueltos, tarjetas magnéticas y cámaras de vigilancia. Era, sin exagerar, uno de los escenarios más extraños que he visto. Algunos de esos documentos y carpetas tenían salpicaduras de sangre y restos del disparo, pero eso no me importó demasiado, ya que el detective en la escena nos autorizó a retirar el cuerpo. La policía tuvo que despejar un camino recogiendo los papeles desde la puerta del departamento hasta donde él estaba. Un par de meses después salió la noticia, el hombre tenía más de $1 millón en efectivo y en criptomonedas. Al parecer, la policía estatal ya lo estaba investigando. Hice mis prácticas en una morgue de un pequeño pueblo. La mayor parte del tiempo solo hacía papeleo aburrido y limpieza durante el día, hasta que un martes mis 2 jefes decidieron dejarme acompañarlos para ayudar con el traslado de un cuerpo. Decir que lo que vimos fue extraño sería quedarse corto. Cuando llegamos, parecía que salía humo blanco por la puerta principal de la casa, pero no había bomberos ni señales de incendio. Las personas que salían del lugar estaban cubiertas de una sustancia blanca. El interior entero de la vivienda estaba cubierto de harina. Había harina lanzada contra las paredes, esparcida por el suelo, sobre las mesas, las sillas, el televisor, incluso en el techo, donde alguien había intentado cubrir las lámparas arrojando puñados hacia arriba. No recorrí toda la casa, pero cada habitación por la que pasamos rumbo al baño, donde se encontraba el cuerpo, estaba igual, cubierta completamente. Lo que sea que estés imaginando, multiplícalo por 10. No podía distinguir el color de nada. Al final nos dieron mascarillas porque costaba respirar, cada paso o movimiento levantaba una nube de polvo blanco. Había bolsas vacías de harina tiradas por todos lados. Por si alguien siente curiosidad, la fallecida era una mujer de mediana edad. Escuché a un oficial decirle a mi jefe que esperáramos antes de mover el cuerpo, ya que iban a llamar a otro investigador. Al principio pensaron que se trataba de una muerte natural, porque la mujer tenía problemas cardíacos, no sé cómo lo sabían, pero el estado de la casa sugería que alguien había intentado encubrir un crimen. Mi amigo no era un limpiador de escenas del crimen como tal, pero trabajaba conduciendo una grúa, y en ese trabajo a veces les tocaba lidiar con situaciones muy duras. La peor de todas fue la de un hombre que ambos conocíamos. Recién casado, con un bebé en camino, parecía feliz. Lo encontraron en su coche, estacionado en un lugar apartado junto a un lago, uno de sus sitios favoritos para pescar. Había decidido quitarse la vida con un disparo, y lo hallaron varios días después, cuando alguien reportó el vehículo como sospechoso. Yo iba con mi amigo ese día, ayudándolo con tareas normales, abrir autos, llevar gasolina a conductores, ese tipo de cosas. Recibimos una llamada de la policía, generalmente se trataba de choques o conductores detenidos por ebriedad, pero esta vez era distinto.
Por la ubicación del suceso, cerca de una carretera con mucho tráfico, les pidieron a ellos remolcar el vehículo hasta el lote de la empresa para que el forense pudiera trabajar con más facilidad. Así que terminamos remolcando el coche con el cuerpo dentro, alguien a quien habíamos conocido en persona. Fue una experiencia surrealista. Pero lo peor vino al día siguiente, cuando la esposa, embarazada, llegó pidiendo recoger algunas pertenencias del coche. Quería recuperar el sombrero favorito de su marido. Él lo llevaba puesto cuando ocurrió todo, tenía manchas de sangre y un agujero de bala en la parte superior. En el taller le dijeron que no lo habían visto y que por el momento no podía entrar al vehículo. Pasaron el resto del día discutiendo qué hacer. Como el sombrero era nuevo, ella contó que se lo había regalado por su cumpleaños hacía pocas semanas, localizaron uno idéntico en el centro comercial. Algunos de los empleados lo usaron un par de días para que pareciera gastado, y luego se lo entregaron, diciéndole que lo habían encontrado en la guantera. No parecía correcto darle algo tan cargado de dolor. Ella se alegró muchísimo de recuperarlo. Fue verdaderamente desgarrador. Mi amigo quedó bastante afectado después de eso. Decía una y otra vez lo egoísta que era cuando alguien tomaba una decisión así. Nunca le conté que, de adolescente, yo mismo había pasado por algo parecido. Que si en aquel entonces hubiera tenido acceso a un arma, quizá habría terminado igual que ese hombre. Nunca sabes por lo que alguien está atravesando. Ojalá su esposa haya podido seguir adelante. Y si alguien que está leyendo esto se siente solo o al borde del colapso, me importas. Sé que la vida puede sentirse insoportable, pero no estás solo. Habla con alguien, aunque cueste. Y si sientes que no puedes hacerlo con las personas cercanas, busca a alguien dispuesto a escuchar. Eres más fuerte de lo que crees y mereces una vida llena de amor y paz. Trabajo limpiando escenas del crimen, pero el trabajo más intenso que me ha tocado no fue precisamente un crimen. Un hombre mayor había contratado a una trabajadora sexual para pasar un buen rato en su habitación de hotel. Tomó una pastilla de Viagra y, durante el encuentro, algo dentro de su miembro se rompió o desgarró. La sangre empezó a salir a presión, literalmente por todas partes. Había sangre en la cama, en el suelo, en casi todas las paredes, un poco en el techo y una gran cantidad en el espejo del baño. Parecía una escena sacada de la serie Dexter. El hombre sobrevivió, y al final la lesión no fue tan grave como aparentaba la escena, pero fue, sin duda, uno de los trabajos más impactantes que he tenido que limpiar. Aclaro que no soy limpiador de escenas del crimen, pero mi padre fue bombero, y tenía historias muy parecidas a las que se cuentan en este tipo de hilos, así que pensé en compartir una. Una de las peores que me contó fue durante los incendios de Sábado Negro aquí en Australia. Estaba haciendo revisiones en las casas donde ya habían logrado controlar el fuego. Entraron en 4 o 5 viviendas sin encontrar a nadie hasta que llegaron a la última. Mi padre y 2 compañeros iban revisando habitación por habitación, y cuando él abrió la puerta del baño, vio a una mujer en el suelo abrazando a 3 niños muy pequeños, de entre 1 y 5 años. Los pequeños ya habían fallecido a causa de las quemaduras, pero la mujer aún estaba con vida, aunque gravemente herida. Seguía sosteniéndolos, completamente en shock. Según mi padre, ni siquiera reaccionó cuando él abrió la puerta. Otra historia que me contó fue de un accidente de coche. Cuando llegaron, el conductor no tenía cabeza, pero el vehículo estaba tan destrozado y las puertas trabadas que pensaron que la encontrarían dentro. Cuando por fin lograron abrir el coche, no la vieron por ninguna parte. Resultó que la cabeza había salido despedida y terminó unos 20 metros más lejos. Mi padre nunca entendió cómo se había desprendido de manera tan limpia ni cómo había llegado tan lejos. Su única teoría era que la puerta del auto se había abierto justo antes del impacto,
el hombre habría empezado a salir despedido y, al chocar, la puerta se habría cerrado violentamente, provocando la herida. Pero incluso él admitía que no tenía mucho sentido, porque el cuerpo estaba sentado en su asiento cuando lo encontraron. Mi compañero de cuarto solía trabajar limpiando escenas del crimen y situaciones parecidas. Siempre decía que uno de los casos más extraños que le tocó fue el de un hombre que perdió la vida en un accidente autoinducido mientras realizaba un acto sexual. Debido al estado en que fue encontrado, el cuerpo presentaba una rigidez que complicó mucho la tarea de moverlo, y el resultado fue tan inesperado como desagradable para el equipo. Aún así, sorprendentemente, no fue ese el caso que lo llevó a renunciar. Lo que realmente lo hizo dejar el trabajo fue otro incidente, mucho más perturbador. Ocurrió cuando un niño de 8 años había quitado la vida a su primo o amigo de 5. A su equipo lo llamaron para limpiar la escena mientras la policía aún estaba allí. Lo que más lo impactó fue ver al pequeño responsable jugando en el jardín como si nada hubiera pasado, completamente tranquilo, mientras los adultos intentaban entender lo ocurrido. La falta total de emoción o remordimiento del niño fue lo que lo quebró por dentro. Mi compañero dijo que, después de eso, ya no pudo seguir dedicándose a ese trabajo. Había visto cosas horribles, pero la calma de ese niño en medio de una tragedia fue lo más escalofriante que presenció en su vida. Cuando tenía poco más de 20 años conseguí trabajo con un amigo limpiando casas dañadas por incendios o inundaciones. Llevaba unos 3 meses en el equipo cuando nos asignaron mi primer caso de incendio. El jefe nos reunió esa mañana y nos explicó la situación. Dijo que era un caso delicado, la casa donde íbamos a trabajar era el escenario de un asesinato seguido de suicidio. Pertenecía a una anciana que, de vez en cuando, alquilaba una habitación a un hombre sin hogar. Ese hombre había acabado con la vida de la señora y luego se había quitado la suya. Pasaron unos días hasta que los vecinos reportaron a la policía que no veían a la dueña desde hacía tiempo. Los agentes llegaron, tocaron la puerta y entonces el baño explotó. Al parecer, el hombre había decidido llenar la bañera con diésel y gasolina y luego prenderse fuego dentro. Los bomberos acudieron, apagaron el incendio y no encontraron sobrevivientes. Después, la policía revisó el lugar, encontraron armas, objetos destrozados y señales de violencia, pero no hallaron el cuerpo de la propietaria. La casa fue clausurada durante un mes mientras se realizaba la investigación y, una vez concluida, la familia fue autorizada a retirar las pertenencias. Ahí entrábamos nosotros, encargados de limpiar el lugar y rescatar lo que pudiera conservarse para entregarlo a los familiares. Desde fuera, la vivienda parecía sacada de una película de terror, una cerca de alambre oxidado, un pedazo de pasto seco, un camino de cemento agrietado y un felpudo en la entrada que todavía decía bienvenidos. Irónico. El incendio había ocurrido en mayo, y la casa estuvo sin electricidad ni gas durante más de un mes. Cuando abrimos la puerta principal, fue como si la casa exhalara toda la podredumbre acumulada. El aire era una mezcla de humo, amoníaco y descomposición. Nos pusimos mascarillas, encendimos las linternas y empezamos. El salón estaba oscuro y lleno de objetos amontonados. Vi de inmediato varios bates de béisbol, hachas y palancas junto a las puertas, como si el tipo hubiera estado esperando un ataque. Mi amigo y yo tomamos el sofá para sacarlo y, de repente, empezó a temblar. Lo soltamos del susto y salieron corriendo 3 gatos del interior, seguidos de nosotros, que casi huimos también. Cuando regresamos, descubrimos que esos no eran los únicos animales. Había cuerpos de gatos en los dormitorios, en la cocina, incluso en el refrigerador, donde uno parecía haberse convertido en una masa irreconocible. En el techo de la cocina colgaban ganchos de metal vacíos, y en el patio y el cobertizo había más restos. El olor era indescriptible.
Mientras retirábamos los muebles y clasificábamos lo que se podía salvar, apareció la hermana de la mujer fallecida, también una anciana, que insistió en revisar una de las habitaciones. Fue ella quien encontró el cuerpo desaparecido de su hermana, dentro de un baúl cubierto por los escombros del techo colapsado. En ese momento tuvimos que detener todo. Llamamos de inmediato a la policía, que regresó para hacerse cargo. 2 días después nos permitieron volver para terminar el trabajo. Agradecí no haber sido yo quien abrió ese baúl. Nunca olvidé ese día. Un amigo mío, al que llamaré Larry, trabajaba ocasionalmente para el negocio funerario de su hermano, que también administraba la morgue del hospital local. A veces Larry respondía a llamadas nocturnas para recoger cuerpos en zonas rurales. Una noche lo llamaron a una propiedad muy alejada, en plena zona de campo. Al llegar a la casa, no había nadie, y tampoco encontró el cuerpo. Llamó para confirmar y le indicaron que el fallecido estaba en el granero al fondo del terreno. Cuando se acercó, un oficial le advirtió que probablemente no estaba preparado para lo que iba a ver. Larry, acostumbrado a escenas difíciles, accidentes, muertes violentas, incluso autopsias de niños, pensó que el policía estaba exagerando. Pero al entrar en el granero, se dio cuenta de que aquella escena superaba cualquier cosa que hubiera visto antes. El lugar estaba cubierto de suciedad, restos biológicos y un olor insoportable. En el centro, se encontraba el cuerpo del hombre en circunstancias muy inusuales y degradantes, claramente involucrado en algo que había salido terriblemente mal. El hedor y el estado general del sitio eran tan insoportables que Larry salió inmediatamente, llamó a su hermano y renunció ese mismo día. Dijo que, después de eso, no podía seguir dedicándose a ese trabajo. Trabajé en restauración durante unos 4 meses cuando estaba en la universidad, un verano, y me encontré con toda clase de desastres, moho, orina, excremento y todo tipo de contaminantes biológicos. Aunque eran raros, a veces nos tocaba encargarnos de limpiar escenas de crimen una vez que la investigación había terminado. En mi tercera semana de trabajo me preguntaron si podía manejar un caso así. Me explicaron lo básico, era un asesinato seguido de suicidio, y había sangre por casi toda la habitación y el escritorio de la víctima. Fui con otro técnico, sin saber mucho sobre lo ocurrido. Pero lo entendí rápido. Eran 2 hombres jóvenes, amigos desde hacía tiempo, ambos en sus 20s. Uno de ellos tenía una relación estable con una chica y el otro empezó a salir con ella en secreto. Al final la tensión explotó, el segundo fue a la casa de su amigo, lo mató y después se quitó la vida en su coche. Cuando llegamos, el padre del muchacho nos recibió en la puerta. Dijo que no había vuelto a subir desde el día del incidente y que no lo haría. Fue una conversación extraña, muy triste, y tuvimos que mantener la calma y el profesionalismo. Al subir, la escena era más intensa de lo que imaginé, mucha más sangre y restos biológicos de los que había esperado ver. La familia había reclamado todo el mobiliario al seguro, incluido el escritorio, así que me tocó limpiarlo y revisar cajón por cajón para decidir qué se podía salvar. Entre los objetos, además de algunos cartuchos de marihuana, encontré decenas de cartas de amor que el chico había intercambiado con la misma chica que causó la ruptura entre los 2 amigos. Admito que leí una de ellas. Era muy personal, y me impactó tanto que al principio pensé en mostrársela al padre, pero tenía solo 18 años y no sabía si eso ayudaría o lo destrozaría más. Ver esa habitación, con pósters y cosas que mostraban que el chico tenía los mismos gustos que yo a esa edad, me afectó bastante. Al final terminé desechando la carta. Tiempo después leí en un artículo que el caso ya se había cerrado. Supuse que lo mejor para ese padre sería no volver a revivir todo lo que rodeó la muerte de su hijo.
Durante un tiempo trabajé haciendo lo que se conoce como primeras llamadas en Portland, Oregón. Para quien no lo sepa, las primeras llamadas son los trabajadores que representan a una funeraria o compañía y se encargan de acudir al lugar donde alguien ha fallecido para recoger el cuerpo y trasladarlo al funeral o al crematorio. Hice ese trabajo un par de años y reuní muchas historias, pero hay una en particular que, aunque no es la más gráfica ni la más trágica en apariencia, sigue grabada en mi memoria con una claridad absoluta. Primero, hay que entender algo sobre Oregón. Existe una ley llamada muerte con dignidad. Básicamente, si vives allí y te diagnostican una enfermedad terminal, puedes recurrir a un médico especializado que te prescribe un medicamento letal para poder despedirte en tus propios términos. Es una forma de eutanasia asistida. Una tarde de verano, en 2015, mi compañero y yo llegamos a una casa en un barrio residencial y artístico de Portland. Nos recibió una voluntaria de apoyo al duelo, quien nos presentó al esposo de la mujer fallecida, la persona a la que íbamos a recoger. La voluntaria hablaba por él, como suelen hacer en estas situaciones cuando los familiares no pueden hacerlo. Respondió nuestras preguntas, el marido firmó los documentos y nos indicó dónde estaba su esposa. Ella estaba en el dormitorio principal, al final del pasillo. En el camino, las paredes estaban llenas de dibujos hechos con los dedos, collages de macarrones y fotos familiares. Era evidente que allí vivía una familia de 4, un esposo, una esposa y 2 niñas pequeñas. Aprendí los nombres de las niñas al pasar por las puertas de sus habitaciones, decoradas con colores, pegatinas y dibujos. En ese corto trayecto hasta el dormitorio principal, tuve una visión íntima de sus vidas. Siempre me fijaba en los detalles de las casas cuando trabajaba, pero en esta ocasión lo hice con especial atención. Cuando llegamos a la habitación, la mujer parecía estar en paz. Por la cantidad de frascos de medicamentos y el equipo médico alrededor, imaginé que no había tenido muchos momentos de descanso últimamente. Tenía las uñas pintadas de varios colores y el cabello cubierto por una corona de flores encadenadas, teñido con tonos brillantes, probablemente hechos con colorante y marcadores lavables. Me la imaginé en su última tarde de juego con sus hijas, riendo mientras ellas le hacían un cambio de look y ella les contaba que pronto iba a irse a vivir con sus antepasados. Fue, y sigue siendo, una de las llamadas más emocionales que he tenido. Ninguna otra me había hecho detenerme tanto a pensar en la mortalidad, en lo frágiles y humanos que somos. A veces me preguntan si después de una experiencia tan profunda tengo una opinión definitiva sobre la eutanasia asistida, pero la verdad es que no. No la tengo. Quizás no sea una historia tan extraña como otras, pero sí fue una de las más humanas. Después de ver tanta tragedia y sangre en ese trabajo, uno termina desarrollando una especie de coraza emocional, empiezas a ver los cuerpos como parte del procedimiento y, sin darte cuenta, dejas de pensar en la persona que eran. Pero ese día, al verla allí, comprendí con fuerza quién había sido, la vida que dejó atrás y el amor que la rodeaba. Y eso, más que cualquier escena de horror, fue lo más difícil de enfrentar. Trabajé para una empresa dedicada exclusivamente a la limpieza de materiales biológicos y he visto cosas que la mayoría de la gente preferiría no imaginar. Detrás de radiadores encontré globos oculares mirándome, una vez hallé un bigote setentero aún pegado a una mandíbula superior sobre una estantería. Y he tenido que recoger restos cerebrales casi completos después de muertes por arma de fuego. Incluso atendimos un caso en el que un hombre había matado a sus perros antes de quitarse la vida. Pero el peor de todos fue un fallecimiento no atendido dentro de un remolque en pleno verano. El cuerpo llevaba tanto tiempo allí que había explotado, esparciendo fluidos por todas partes. Sin embargo, lo más terrible no fue eso, sino lo que vino después, los insectos. No se podía dar un solo paso sin aplastar cientos de huevos de mosca bajo los zapatos.
Había larvas por todo el suelo, las paredes, los muebles, en cada rincón del lugar. Fue, sin duda, el trabajo más insoportable y repugnante que me ha tocado hacer. Tengo una empresa que se dedica a la preservación de propiedades, lo que significa que limpiamos casas embargadas por los bancos una vez que los antiguos dueños las han perdido. A lo largo del tiempo, hemos encontrado varios cuerpos en esas viviendas, e incluso una vez presenciamos a una persona que se quitó la vida justo frente a nosotros. El primer caso fue el de un hombre sin hogar que se había metido a vivir en una casa abandonada durante el invierno. También estaba huyendo de la justicia. Se había subido al ático y había hecho una especie de refugio improvisado, tomó una caja de refrigerador, la rodeó con el aislamiento térmico del lugar y metió dentro un saco de dormir y una linterna Coleman. Según la policía, usaba la linterna como fuente de calor y murió por intoxicación con monóxido de carbono. Cuando nosotros llegamos, era verano y el olor era insoportable. Nos tomó tiempo encontrarlo, hasta que vimos que el techo del dormitorio tenía manchas, eran los fluidos que habían filtrado desde el ático. El forense retiró los restos y el saco de dormir, y a nosotros nos tocó quitar el aislamiento, el yeso y la alfombra antes de reconstruir toda esa parte de la casa. El segundo caso fue el de un anciano que solía viajar cada año a Arizona. Estaba a punto de irse cuando falleció en el pasillo de su casa. Los vecinos, al creer que ya se había marchado, no sospecharon nada. Lo encontramos un año después, cubierto de libros y con la casa completamente revuelta. Resultó que unos delincuentes habían entrado, descubrieron el cuerpo y lo cubrieron con los libros antes de robarle su colección de armas, monedas y otros objetos personales. Lo triste es que, según la policía, los libros que usaron para taparlo valían más que todo lo que se llevaron, ya que muchos eran ejemplares raros. El último caso ocurrió hace apenas unos años. Estábamos en contacto con un hombre para un proceso llamado Cash for Keys, en el que el banco paga al ocupante de una vivienda una cantidad, a veces entre $3,000 y $15,000, para que se mude voluntariamente y desocupe la propiedad, lo que resulta más barato que un desalojo. Este sujeto era el hijo del antiguo dueño, quien había fallecido hacía varios años. Había estado viviendo allí gratis mientras la casa pasaba por un proceso legal. Al principio aceptó el acuerdo, pero cuando llegó el día de la inspección dijo que había cambiado de opinión. El banco tuvo que iniciar el proceso de desalojo, que demoró unos 2 meses. Finalmente, el día en que la policía fue a entregarle la orden de desalojo, nosotros esperábamos afuera para comenzar a vaciar la vivienda una vez que él saliera. Los agentes suelen darle a la persona un par de horas para recoger lo esencial antes de entrar. Ese día los oficiales eran mayores, del tipo que normalmente se encarga de los asuntos civiles, no de los penales. Golpearon la puerta para avisarle que el procedimiento comenzaba. El hombre abrió de golpe, dio un paso hacia afuera, levantó un revólver y se disparó. Todo fue tan rápido que los policías se quedaron paralizados, sin poder reaccionar. Serví en la Fuerza Aérea y estuve asignado a un equipo de respuesta a accidentes aéreos. Estos equipos son los que envía la base cuando ocurre un accidente con alguna aeronave. Nuestra labor era recuperar piezas que pudieran reutilizarse, proteger el sitio de saqueadores, limpiar materiales peligrosos y evitar que los animales se acercaran a los restos de los pilotos. En 1997, un bombardero B-1B se estrelló en Montana, causando la muerte de los 4 pilotos a bordo. El B-1B es un enorme bombardero de más de $200 millones, de unos 45 metros de largo y con una envergadura de alrededor de 40 metros cuando las alas están extendidas. Está diseñado para volar a baja altitud y gran velocidad, de modo que pueda evadir radares, una especie de versión temprana de la tecnología furtiva.
Aquel día, la aeronave volaba sobre un campo de entrenamiento de bombardeo a unos 650 kilómetros por hora, con las alas extendidas. Durante una maniobra, una de las alas rozó el suelo. El avión perdió el control y comenzó a girar sobre sí mismo hasta desintegrarse. Los pilotos no tuvieron ni un segundo para reaccionar o eyectarse. El fragmento más grande que quedó era del tamaño del capó de un coche. El campo de restos se extendía por casi 1 kilómetro y algunos componentes fueron hallados aún más lejos. El impacto había abierto una enorme grieta en la tierra, de casi 1 kilómetro de largo. Mi especialidad era en sistemas de armas. El bombardero tenía capacidad para portar 84 bombas, pero solo uno de los puntos de anclaje pudo recuperarse parcialmente. Lo más duro fue encontrar el casco destrozado de uno de los pilotos, dentro había restos humanos. Algunos compañeros hallaron fragmentos aislados, partes pequeñas, trozos de uniforme, restos del equipo de vuelo, muy poco quedaba de los tripulantes. Nos tocó custodiar el lugar durante varias noches, especialmente para evitar que los coyotes se acercaran. El olor era insoportable, pero no tanto por los restos humanos, sino por los químicos del avión, combustible, fluidos hidráulicos, aceites, todo impregnado en el suelo. Sentí una profunda tristeza por aquellos pilotos y por sus familias. Ver de cerca lo que queda tras un accidente así cambia la manera en que uno ve el vuelo, la guerra y la fragilidad humana. El padre de mi ex decidió quitarse la vida en el patio trasero, justo en el día de Acción de Gracias. Había salido afuera momentos antes de que todos nos sentáramos a cenar, y cuando notamos que no regresaba, empezamos a buscarlo. La madre fue la primera en encontrarlo, entró gritando, completamente fuera de sí. Corrimos hacia la puerta, pero en ese momento, algo me hizo detener al resto de la familia. Les dije, vuelvan adentro. Mi ex me respondió, solo quiero ver a mi papá, y le dije que no. No sé por qué reaccioné así. Fue como si hablara sin pensar, como si otra persona hubiera tomado el control. Estaba en shock, sin entender del todo lo que pasaba, pero en el fondo solo quería evitar que su último recuerdo de su padre fuera esa imagen. Cuando llegamos a él, todavía respiraba, aunque apenas. Tenía una herida en la cabeza y era evidente que no sobreviviría. Su madre trataba de mantenerse firme, pero temblaba. Llamamos al 911. Los policías llegaron rápido y se comportaron con mucho respeto, ya que él había sido fiscal del distrito y era una persona muy conocida. Se llevaron el cuerpo, pero quedaron restos en el suelo. Le pregunté a uno de los oficiales si iban a recogerlos, y me dijo que en un día festivo no enviarían un equipo de materiales biológicos a una residencia privada. Me dio un par de guantes y me dijo que, si quería, podía enterrarlos. Sin decir nada, entré a la casa, tomé una bolsa y salí de nuevo. En el suelo había hojas manchadas de sangre y pequeños fragmentos del cuerpo. Empecé a recogerlos. En ese momento el viento se levantó, comenzó a caer aguanieve y el frío endureció la tierra. Las hojas empapadas volaban por el aire, pegándose a mi ropa y a mi cara. Traté de cavar con las manos, pero el suelo estaba congelado. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Si entraba, todos verían mis manos y la bolsa. Justo entonces salió el cuñado de mi ex y me ayudó a cavar un pequeño hoyo. Enterramos la bolsa, y luego entré en silencio a limpiarme. Me sentía completamente desbordado. Permanecimos juntos algunas semanas después, pero no pude soportarlo. Cada vez que regresaba a esa casa, me quedaba paralizado. Por las noches no podía dormir, escuchaba en mi cabeza los gritos de su madre una y otra vez. Terminé colapsando emocionalmente, aunque con el tiempo logré recuperarme. Lo más extraño es que ni siquiera tenía una conexión cercana con él. De hecho, no me tenía aprecio.
Pero la carga de ese día, la tristeza y la desesperanza que respiraba el ambiente, se quedaron conmigo. A veces pienso que actué mal al no dejar que ella lo viera, pero en ese momento solo seguí un instinto, protegerlos del impacto. No pensé si era o no mi lugar hacerlo. Solo sabía que alguien tenía que hacerlo. Hace varios años trabajé como asistente de un funerario. Una noche me llamaron para recoger un cuerpo. Lo que había ocurrido era el resultado de una pelea entre un hombre y su novia. Él, completamente ebrio y fuera de sí, decidió atropellarla con su camioneta. Iba a una velocidad baja, unos 20 kilómetros por hora, pero el golpe bastó para hacerla caer. Su cabello se enredó en el eje de transmisión del vehículo y fue arrastrada por el estacionamiento durante unos 30 metros, pasando sobre los topes de cemento. El impacto y la fricción fueron terribles. Cuando la policía nos dio autorización para trasladarla, tuvimos que girarla de costado para colocarla en la bolsa. En ese momento, parte de su abdomen se abrió y los órganos comenzaron a salirse por una herida profunda en el costado. Con sumo cuidado los reacomodamos y la llevamos al mortuorio. Desde aquel día, nunca más pude mirar un eje de transmisión de la misma manera. Tuve que limpiar la escena donde mi propio padre decidió quitarse la vida. Él llevaba años enfermo y supongo que simplemente ya no podía seguir soportando el dolor. Era un apasionado de la caza y de las armas, así que tenía muchas. Usó una de ellas en su propia casa. Me tocó retirar el sofá y levantar la alfombra para quemarlos, porque habían quedado completamente manchados. También tuve que limpiar las paredes y recoger fragmentos que se habían dispersado por la habitación. Lo más extraño fue no saber qué hacer con esos restos. Ya lo habíamos enterrado, así que no podía incluirlos en el sepelio. Al final decidí enterrarlos yo mismo en el bosque, cerca del estanque donde a él le gustaba pasar el tiempo. Ahora, cuando pienso en aquello, siento como si le hubiera pasado a otra persona. En ese momento me desconecté emocionalmente solo para poder hacerlo, pero si soy sincero, no sé si alguna vez logré procesarlo de verdad. Trabajo en el retiro de cuerpos para el forense, y una de las escenas más impactantes que me tocó fue la de una mujer que vivía acumulando cosas. Parecía que había intentado lavar algo de ropa en la bañera, pero debió sufrir un problema cardíaco y cayó de frente dentro del agua, golpeándose con fuerza. El agua caliente siguió corriendo durante 2 días, y aunque el desagüe funcionaba, lo hacía tan lento que el líquido rojizo no llegaba a desbordarse. El vapor y la humedad constante transformaron el ambiente. Todas las paredes estaban cubiertas de una capa oscura y viscosa que se escurría lentamente hacia el suelo. Aún así, su gato seguía con vida, lo cual fue casi un milagro. He estado en muchas escenas difíciles, pero el olor de ese lugar fue indescriptible, una mezcla sofocante de calor, humedad, descomposición y arena sanitaria. Sentí una enorme compasión por la mujer y también por quien tendría que encargarse de limpiar todo después. Sin duda, ese trabajo merecía respeto. Mi esposo fue testigo de un accidente automovilístico terrible. Ocurrió en una intersección muy transitada, donde una avenida con semáforos se cruza con otra carretera. Un sedán se pasó la luz roja y fue embestido de costado por un camión. El impacto fue tan fuerte que el poste del semáforo cayó, dejando todo el lugar en completa oscuridad. El conductor del camión llamó al servicio de emergencias mientras mi esposo estacionaba su coche cerca para iluminar la escena con las luces delanteras. Dentro del vehículo estaba una familia, una madre y, al parecer, 2 niños pequeños. La mujer estaba atrapada entre los restos del coche, gritando desesperada, mientras pedía por sus hijos. Mi esposo trató de tranquilizarla mientras llegaban los paramédicos. Los niños, lamentablemente, ya habían fallecido en el asiento trasero.
Cuando los socorristas lograron sacar a la mujer del vehículo, un policía le preguntó cuántas personas viajaban con ella. Ella respondió entre sollozos: éramos 4. Mis 3 hijos y yo. Fue entonces cuando todos se dieron cuenta de que faltaba un bebé. El silencio se volvió pesado. Sabían que el pequeño no podía estar bien, pero no lo encontraban por ninguna parte. Uno de los bomberos decidió revisar debajo de los vehículos, y cuando se incorporó, su expresión lo dijo todo. El bebé había sido arrojado al impacto y había terminado debajo del auto, completamente destrozado. Mi esposo nunca quiso contarme todos los detalles. Solo dijo que la escena lo persiguió durante mucho tiempo. A veces, los accidentes duran unos segundos, pero las imágenes que dejan permanecen grabadas para siempre. Soy un soldado, y quiero contar la historia de un amigo que decidió quitarse la vida. En orden cronológico. Mi batallón acababa de regresar de una misión de entrenamiento, preparándonos para ser enviados a Afganistán. Un mes después, este soldado publicó mensajes preocupantes en sus redes sociales. Luego tomó su jeep, condujo hacia el desierto y allí puso fin a su vida. Todo el batallón salió a buscarlo. Teníamos helicópteros Apache sobrevolando la zona, especialistas rastreando su teléfono y su computadora. Aún así, no llegamos a tiempo. Una semana más tarde, otro soldado recién llegado y yo fuimos asignados para limpiar su habitación. En lo emocional, fue devastador. Había sido su amigo desde la mitad de la rotación. Nunca noté nada fuera de lo común. Incluso habíamos jugado videojuegos juntos un par de veces. Al entrar a su cuarto, me golpeó la normalidad del lugar. Era igual a cualquier otro dormitorio de soldado, igual que el mío, igual que el de cualquiera de mis compañeros. No había nada que indicara que algo andaba mal. Me dolió pensar que si lo hubiéramos encontrado solo 5 minutos antes, tal vez estaría vivo. 5 minutos, la mayoría ni siquiera se preocupa por llegar 5 minutos tarde al trabajo. Estaba furioso con la suboficial encargada de la limpieza. Ella quería tirar todo a la basura, sin pensar. Le grité un par de veces por eso, porque entre sus cosas había regalos que había comprado en el extranjero para su familia, una pipa cara para su padre, una petaca para su abuelo. Casi terminó peleando con ella por lo indiferente que se mostraba. Su habitación no estaba desordenada, solo el típico caos de un joven de poco más de 20 años. Encontré su cuaderno, una especie de diario. Había estado luchando contra la depresión desde niño. No había una causa específica, solo un dolor constante que cargaba en silencio. En sus notas escribió que no culpaba a nadie. Por favor, si conoces a alguien que parezca estar mal, no te quedes con un simple ¿cómo estás? Escucha de verdad, pregúntale, quédate. A veces, 5 minutos de atención pueden marcar la diferencia.